Mi esposo vendió mis libros antiguos por una mesa de billar y ahora enfrenta la ruina. Siempre he creído que los libros tienen alma. No es solo una frase bonita para sonar intelectual, sino una verdad que aprendí desde muy pequeña. Mi abuelo materno era un apasionado coleccionista de literatura clásica y ediciones descatalogadas. Pasar las tardes de mi infancia en su biblioteca, respirando ese olor tan característico a papel antiguo, madera y cuero, fue lo que moldeó mi vida. Cuando él falleció, hace casi 8 años, me heredó su tesoro más preciado, una colección de 72 libros antiguos, algunos de ellos primeras ediciones del siglo XIX y principios del XX, encuadernados a mano con detalles en pan de oro. Para mí, esos libros no eran simples objetos de decoración, eran mi conexión directa con el hombre que me enseñó a amar la lectura y a valorar la historia. Eran mi refugio emocional. Cuando me casé con Fernando, hace 4 años, acordamos que nuestro hogar tendría un espacio dedicado exclusivamente a mi biblioteca. Encontramos una casa hermosa con una habitación en el segundo piso que era perfecta para ello. Mandé a construir estanterías de madera maciza a medida, instalé un sillón cómodo y pasé días enteros ordenando cada volumen con un cuidado casi religioso. Ese era mi santuario, el único lugar de la casa donde podía desconectarme del estrés del trabajo y del mundo exterior. Sin embargo, lo que para mí era un templo de paz, para Fernando era un desperdicio de espacio. Al principio, sus comentarios eran sutiles, casi como bromas pesadas. Me decía que mis libros solo servían para acumular polvo, que esa habitación olía a viejo y que nadie en el siglo XXI leía en papel cuando existían las pantallas. Yo simplemente ignoraba sus quejas, pensando que eran diferencias comunes de personalidad. Fernando es un hombre muy social, le encanta tener invitados en casa y siempre ha querido tener un espacio de entretenimiento propio. Pero las cosas se tornaron tensas hace unos meses, cuando sus amigos comenzaron a reunirse en nuestra casa con más frecuencia. Un viernes por la noche, mientras cenábamos, Fernando me soltó una propuesta que me dejó helada. Me pidió, con una sonrisa descarada, que vendiera toda mi colección de libros antiguos para despejar la habitación. Su plan era transformar mi santuario en un salón de juegos y colocar una mesa de billar enorme que un amigo suyo le estaba vendiendo a un precio ridículo. Por supuesto, mi respuesta fue un no rotundo. Le expliqué, con toda la paciencia del mundo, el valor sentimental e histórico de esos libros. Le recordé que era una herencia de mi abuelo y que ese espacio era mi único requisito cuando compramos la propiedad. Él se molestó muchísimo, me acusó de ser egoísta y de preferir un montón de papeles viejos antes que el entretenimiento de la pareja. Durante las semanas siguientes, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Cada vez que pasaba por el pasillo, Fernando me miraba con resentimiento. Intenté buscar un punto medio, sugiriendo poner la mesa de billar en el garaje o en el sótano, pero él se negó rotundamente, argumentando que esos lugares eran fríos y no tenían la ventilación adecuada para recibir a sus amigos. La tensión acumulada estalló de la peor manera posible hace un mes. Tuve que realizar un viaje de negocios a otra ciudad que me mantendría fuera de casa durante 4 días. Me despedí de Fernando esperando que la distancia ayudara a calmar las aguas. El viaje fue agotador, pero lo peor ocurrió cuando regresé a casa una tarde lluviosa de jueves, cansada y con ganas de refugiarme en mi biblioteca. Al abrir la puerta principal, escuché risas escandalosas que provenían del segundo piso, acompañadas del sonido inconfundible de bolas de billar chocando entre sí. Mi corazón se aceleró y sentí un frío terrible en el estómago. Subí las escaleras corriendo, empujé la puerta de mi santuario y lo que vi me dejó sin respiración. Las estanterías de madera que tanto me había costado diseñar habían sido desmanteladas y apiladas en un rincón como si fueran basura. En el centro de la habitación, bajo una lámpara nueva y chillona, se alzaba una enorme mesa de billar con paño verde. Fernando y 3 de sus amigos estaban allí, bebiendo cerveza y riendo. Al verme, las risas se apagaron de inmediato. Mis ojos buscaron desesperadamente mis libros por toda la habitación, pero no había ni un solo volumen a la vista. Con la voz entrecortada por el pánico, le pregunté a Fernando dónde estaban mis cosas. Él, con una tranquilidad que me pareció criminal, se encogió de hombros, me dio un sorbo a su cerveza y me dijo que había tomado una decisión ejecutiva por el bien de la casa. Me confesó que los había vendido todos a un anticuario local por la ridícula suma de $400 para poder completar el dinero de la mesa de billar. En ese momento, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. El dolor se transformó rápidamente en una furia ciega. Comencé a gritarle, exigiéndole que me dijera el nombre del anticuario, mientras sus amigos, visiblemente incómodos, comenzaban a recoger sus pertenencias para marcharse de la casa. Fernando intentó calmarme diciendo que no era para tanto, que solo eran papeles viejos y que con esos $400 podríamos comprar ropa nueva o irnos de viaje de fin de semana. No podía creer el nivel de egoísmo y de desconexión con la realidad de mi propio esposo. Sin pensarlo 2 veces, tomé las llaves de mi auto y salí corriendo de la casa en medio de la tormenta. Sabía perfectamente a qué tienda de antigüedades se refería, ya que en nuestra pequeña ciudad solo había un lugar capaz de recibir un lote de esa naturaleza. Llegué al negocio temblando, mojada por la lluvia y con el alma rota.
El dueño del lugar, un hombre mayor que me conocía de vista por las veces que había acompañado a mi abuelo en el pasado, se sorprendió al verme en ese estado. Cuando le expliqué la situación, su rostro se llenó de una profunda seriedad y lástima. Me confirmó que Fernando había estado allí el día anterior, desesperado por deshacerse de los libros. Lo peor de todo no fue la venta en sí, sino el descubrimiento que el anticuario me reveló a continuación. Fernando, en su absoluta ignorancia y prisa por conseguir el dinero, no se había tomado la molestia de revisar el valor real de lo que estaba entregando. El anticuario me confesó que, al revisar los libros detalladamente esa misma mañana, descubrió que 2 de las primeras ediciones de literatura hispanoamericana que pertenecían a mi abuelo estaban valuadas en más de $15,000 en el mercado de coleccionistas privados. Pero la verdadera tragedia era otra, una que mi esposo jamás pudo haber imaginado en su egoísmo. Dentro de la encuadernación de cuero de un antiguo volumen de poesía que perteneció a mi bisabuelo, se encontraban resguardados los documentos originales de propiedad de un terreno familiar en las afueras de la ciudad, un documento histórico de traspaso que mi abuelo me había advertido que guardaba allí por seguridad y que era indispensable para poder vender o reclamar esa propiedad, valuada en casi $100,000. El anticuario me miró con pesar y me dio la peor noticia de todas. Ya había vendido ese lote completo a un coleccionista privado de la capital apenas unas horas antes de que yo llegara, y los libros ya iban en camino hacia su nuevo dueño en un camión de mudanzas. Sentí que me faltaba el aire. La negligencia y la traición de mi esposo no solo habían destruido mi patrimonio emocional, sino que habían puesto en riesgo un legado familiar de un valor económico inmenso. Regresé a casa con el corazón de piedra. Cuando entré, Fernando estaba sentado en la sala, esperándome con una actitud defensiva y molesta porque, según él, lo había dejado en vergüenza frente a sus amigos. No le permití hablar. Con una frialdad que no sabía que poseía, le expliqué la magnitud de lo que había hecho. Le detallé el valor real de los libros que había regalado por una miseria y, sobre todo, la pérdida del documento de propiedad del terreno. El rostro de Fernando pasó del enojo a la incredulidad, y luego a una palidez absoluta. Intentó balbucear disculpas, a decir que él no sabía, que podíamos llamar a la policía o demandar al anticuario, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y la confianza estaba completamente muerta. Le dije que quería el divorcio y que tenía 24 horas para sacar todas sus cosas de la casa, incluyendo su maldita mesa de billar. Edit 1. Ha pasado un mes desde aquella noche que cambió mi vida por completo. El proceso de divorcio ya está en marcha y ha sido una verdadera batalla legal. Mi abogado, un hombre sumamente astuto, logró contactar al coleccionista privado que compró el lote de libros. Afortunadamente, este hombre resultó ser un verdadero caballero y un amante respetuoso de la literatura. Al enterarse de la historia y de que los libros habían sido vendidos sin mi consentimiento por un esposo que no era el dueño legítimo, accedió a devolverme el volumen de poesía que contenía los documentos del terreno familiar, así como 3 de las ediciones más sentimentales para mí, cobrándome únicamente el costo proporcional que él había pagado. Recuperar esos trozos de mi abuelo fue como volver a respirar. Fernando, por su parte, se encuentra en una situación lamentable. Como la casa está a mi nombre gracias a una herencia previa, tuvo que mudarse a un pequeño departamento rentado. Sus amigos, los mismos con los que planeaba pasar las tardes jugando al billar, lo han dejado solo al enterarse del escándalo y de la demanda que interpuse en su contra por el robo y venta ilegal de mis pertenencias. Para colmo de males, tuvo que malvender la famosa mesa de billar para poder pagar los honorarios de su propio abogado defensor. A veces me cuesta creer cómo una persona puede destruir un matrimonio de años por un capricho tan superficial, pero la vida tiene formas muy extrañas y directas de enseñarnos quiénes son realmente las personas que tenemos a nuestro lado. Hay secretos familiares que destruyen hogares. ¿Has vivido algo similar? Comenta tu historia abajo y síguenos para más relatos.